¿Hasta qué punto nuestra personalidad está determinada por la genética o por el entorno? Porque algunas personas parecen mantener el control, mientras otras se dejan llevar tanto por la presión social. A lo largo de la historia, la psicología ha tratado de responder a muchas de estas preguntas a través de experimentos claves para entender mejor la mente humana. Soy Lucía Ballesta, psicóloga sanitaria y divulgadora sobre psicología de la personalidad. Y hoy te contaré 4 de los más influyentes e impactantes estudios que han cambiado por completo la forma que tenemos de entender la personalidad. Quédate hasta el final porque algunos te aseguro que te sorprenderán. Empecemos. El experimento del niño y el chimpancé. En 1931, Winthrop Kellogg y su esposa Luella criaron a su hijo Donald, de 10 meses, junto a un pequeño chimpancé de 7 meses llamado Wua. La intención de este experimento era comprobar si un animal que se había criado en un entorno humano podría desarrollar características similares a las nuestras. Para ello, decidieron criarlo exactamente igual, literalmente como si fueran hermanos. Los vestían igual, los abrazaban de la misma forma, los bañaban a la vez. Aparte de todo esto, también se llevaron a cabo algunas pruebas control a lo largo del experimento que desafiaron por completo, más allá que el propio experimento, todas las bases éticas. Y es que entre esas pruebas había algunas más comunes como medir el peso, la presión sanguínea, la altura, pero también otras más macabras, como disparar una pistola al lado de los hermanos para ver cómo reaccionaban, o golpear con una cuchara el cerebro de los hermanos para ver cómo sonaba. Vamos, una locura. En un principio, este proceso experimental se iba a producir durante 5 años. Sin embargo, acabó a los 9 meses. No se especifica en ningún registro el por qué se acabó, pero personalmente yo creo que la esposa tuvo algo que ver en todo esto. Lo que sucedió durante este proceso fue que Wua, el chimpancé, había sido capaz de adaptarse casi a la perfección al entorno humano. Vale, perfecto. Era lo que querías comprobar, ¿no? La cosa fue que Donald, el hijo, lo que había acabado haciendo había sido imitar a su hermana, el chimpancé. Ahora hacía ruidos propios de un chimpancé para pedir comida, mordía a todo el que se le acercaba. Además, su desarrollo del lenguaje se retrasó enormemente. Para que os hagáis una idea, cuando él acertaba solo a decir 3 palabras, el promedio de los niños estadounidenses ya eran capaces de decir 50. Incluso empezaban a formar oraciones. Por otro lado, Wua tuvo un desarrollo mucho más acelerado que el de su hermano. Aprendió antes a usar los juguetes, a usar los cubiertos, a obedecer órdenes e incluso a ir al baño sola. En definitiva, todo un desastre de hipótesis inicial, ya que ocurrió exactamente lo contrario a lo que Kellogg había predecido. Él esperaba que el chimpancé empezase a comportarse como un humano, lo cual en parte sucedió. Lo que no esperaba era que sucediese la inversa. Lo que consiguió finalmente fue enseñar a Donald a comportarse como un mono. Este experimento resaltó la importancia del aprendizaje social, además del impacto del entorno en la personalidad y en el desarrollo cognitivo. Bueno, y también generó un debate enorme sobre los aspectos éticos de la experimentación. En 1951, Solomon Asch presentó una serie de experimentos que fueron fundamentales para entender el comportamiento humano en base a la presión social. Entre ellos encontramos el siguiente: el experimento de la conformidad de Asch. En la prueba, el autor les presentó a una serie de participantes un conjunto de líneas, de las cuales le pedía que indicasen la más larga. Se trataba de un grupo de entre 6 y 8 personas. Sin embargo, lo curioso fue que de ese grupo solo había uno que realmente estaba siendo evaluado. El resto eran todos actores. A esos actores se les había indicado que debían dar una respuesta errónea antes de que la diese el participante que estaba siendo evaluado. Sorprendentemente, un gran porcentaje de los evaluados terminaron dando respuestas erróneas solo porque el resto de la gente decía que esa era la verdad. Incluso teniendo en cuenta que la respuesta correcta era más que evidente. Este experimento demostró cómo la presión social puede hacernos dudar de nuestra propia percepción e incluso
de cómo podemos terminar aceptando cosas completamente erróneas solo porque los demás lo hacen. Este experimento ayudó a entender cómo se desarrollan los comportamientos grupales, la toma de decisiones en sociedad e incluso el impacto de la presión social en la conformación de la personalidad. El experimento de Roberts Cave, o como se diría en español, la cueva de los ladrones, fue desarrollado por Muzaffer y Caroline Cherif en 1954. La intención de esta prueba era indagar en cómo se generaban los prejuicios. Para ello, se cogieron a 22 niños de 11 años a los cuales se los llevaron a la cueva de los ladrones, en Oklahoma, a una especie de campamento. Este experimento contaba de 3 partes. En la primera fase, conocida como la adaptativa, se formaron 2 grupos independientes. Los niños eligieron nombres para sus grupos. Unos eran The Eagles y otros The Rattlers. En estos equipos establecieron normas e incluso jerarquías propias que les ayudaron a trabajar esa cohesión e identidad grupal. La segunda fase se conoció como la de confrontación. Ambos grupos fueron presentados y se introdujeron una serie de competiciones entre ellos. Esto generó rápidamente tensiones y enfrentamientos físicos. Los grupos estaban llenos de distorsiones cognitivas sobre cada uno de ellos. Además, cuanto más competían entre ellos, más se fortalecía la identidad grupal y el sentimiento de pertenencia. Finalmente, la tercera fase, conocida como de creación de consenso, consistió en introducir una serie de desafíos que solo podían resolverse si existía una cooperación entre ambos grupos. Entre esas pruebas estaba reparar una tubería, arrancar un camión averiado y otras muchas más. Poco a poco, esa cooperación redujo el conflicto y fomentó la unión. Si os dais cuenta, cada fase aporta un conocimiento clave sobre nuestro comportamiento en sociedad y sobre la propia humanidad. Lo primero que se observa es cómo de rápido se pierde la individualidad de las personas a favor del grupo, incluso la imperiosa necesidad humana de formar parte de un grupo. Al fin y al cabo somos seres sociales y el hecho de pertenecer a un grupo es una señal de adaptación. En la segunda fase se observa esa tendencia que tenemos hacia comportamientos hostiles frente a otros grupos simplemente por el hecho de no ser los nuestros, sin ninguna base objetiva. Pensar en el día a día. No es extraño comprobarlo en aspectos como los diferentes partidos políticos, los diferentes equipos de fútbol o simplemente en la rivalidad que pueda existir entre pueblos que se encuentran prácticamente al lado. La gran conclusión experimental que se obtiene de esto es que el ser humano tiene la necesidad de confrontación para fortalecer ese sentimiento de pertenencia al grupo. Y por último, se afirma que por mucha diferencia que haya con otros grupos, si surge una meta u objetivo por encima de ambos grupos, se solucionarán directamente todas las diferencias. Es un claro ejemplo de la tendencia humana hacia la supervivencia de la especie. El experimento de Roberts Cave aportó información clave sobre cómo la identidad grupal influye en el desarrollo de la personalidad y en el comportamiento humano. De la misma forma, ayudó a entender cómo se desarrollan los prejuicios y qué estrategias pueden reducir la confrontación entre grupos. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, Philip Zimbardo recreó una prisión en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford. Todo esto lo hizo con el objetivo de ver de qué manera personas que no habían tenido relación alguna con el entorno de la cárcel se adaptaban a una situación de vulnerabilidad frente a otros. Para ello reclutó a un grupo de 24 hombres, jóvenes, sanos y de clase media. A estos se les asignaron aleatoriamente los roles de guardia, que serían aquellos que tendrían el poder, y prisioneros, que serían aquellos que se mantendrían encerrados durante el periodo que durase el experimento en ese sótano. En un principio serían 2 semanas. Como pretendía que el experimento fuese lo más realista posible, los participantes debían ir con atuendos que fuesen acordes a su rol. En el caso de los guardias, estos llevaban uniformes y gafas oscuras. Por otro lado, los presos vestían con trajes de encarcelamiento con números bordados en ellos. Además, los presos pasaron por un proceso de encarcelamiento, identificación y todo lo que conlleva el entrar en la cárcel. Esto fue clave, ya que introdujo un elemento de despersonalización en el experimento. Es decir,
los participantes ya no eran personas únicas con una identidad, sino que formalmente pasaban a ser simples guardias y presos. Cabe destacar que a pesar de todas las caracterizaciones, los guardias tenían totalmente prohibido hacer ningún tipo de daño a los presos. Y su función se basaba simplemente en controlar su comportamiento, hacer que se sintieran incómodos e invadir su intimidad. Durante el primer día la situación parecía tranquila. Incluso había cierta incomodidad por parte de los participantes a la hora de desarrollar sus roles. Pero pronto esos papeles asignados empezaron a tener una repercusión sobre el comportamiento de los participantes. De hecho, el segundo día marcó un giro inesperado. Los prisioneros se rebelaron bloqueando las puertas con sus camas para resistir a los guardias, quienes, en respuesta, usaron gas de extintor para someterlos. A partir de este momento, la dinámica cambió por completo. Los guardias comenzaron a desarrollar su autoridad con mucha más agresividad, incluso disfrutando del poder que se les había otorgado, mientras que los prisioneros aceptaron un papel de sumisión, aceptando la situación de inferioridad como si fuera real. Lo que comenzó como un simple experimento se volvió tan extremo que tuvieron que cancelar completamente el experimento a los 6 días. Mucho antes de lo planeado. Este experimento demostró cómo los roles asignados pueden transformar radicalmente la personalidad y el comportamiento. A pesar de las numerosas críticas que recibió tanto el autor como el propio desarrollo del experimento, a día de hoy sigue siendo una referencia clave en el ámbito de la psicología para entender el impacto de los roles y el contexto en el comportamiento. Estos experimentos nos han demostrado hasta qué punto puede influir el entorno en nuestra personalidad y comportamiento. ¿Cuál de ellos te ha sorprendido más? Déjamelo en los comentarios. Si te ha parecido interesante este vídeo, dale like y compártelo con alguien a quien también le pueda interesar este tipo de contenidos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.